Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se hablará de la historia de una mujer nacida en Los Ángeles, que pasó parte de su infancia en 13 hogares temporales, hasta convertirse en la persona más fotografiada del siglo XX. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, un símbolo sexual e icono de la cultura popular. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Norma Jean Mortensen nació en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, el 1 de junio de 1926. Su madre, Gladys Pearl Baker, nació en México, en una familia pobre que emigró a California. Con 15 años se casó con un hombre 9 años mayor que ella, abusador y opresivo, John Newton Baker. Su verdadero padre fue Charles Stanley Gifford, de Newport, en Rhode Island, y era responsable de una empresa de revelado fotográfico donde trabajaba la madre de Marilyn y con la que tuvo una aventura. Gladys Pearl, la madre de Marilyn, se separó de John Newton en 1923, con quien había tenido 2 hijos, Robert y Bernice, y aunque le dieron a ella la custodia exclusiva de los niños, al poco tiempo él los secuestró, llevándoselos a Kentucky. El hermano mayor de Bernice, Robert, falleció en 1933, con 15 años, de insuficiencia renal. Al divorciarse es cuando trabajó en Consolidated Film Industries, como cortadora de negativos, y conoció a Charles Stanley Gifford, padre de Marilyn. En el año 1924 se casó con Martin Edward Mortensen, separándose tiempo después, en 1928, por lo que Marilyn no supo que tenía una hermana hasta los 12 años, conociéndola cuando ya era adulta, y tampoco se supo quién era su verdadero padre hasta el año 2022, gracias a unas pruebas de ADN. La infancia de Marilyn en su primera etapa fue feliz y estable, a pesar de que Gladys no estaba bien económica ni psicológicamente. Durante medio año vivieron en un pueblo rural llamado Hawthorne, en el condado de Westchester, en Nueva York, pero tuvo que irse a la ciudad para trabajar, dejando a la niña a cargo de Albert e Aida Bollender, un matrimonio cristiano evangélico que, a diferencia de los católicos, basan su religión exclusivamente en la Biblia. Ella visitaba a su hija los fines de semana, hasta que compró una casa pequeña en Hollywood en el verano de 1933, gracias a un préstamo de un servicio financiero de una corporación patrocinada por el gobierno, Homeowners Loan Corporation, mudándose con Marilyn, que ya tenía 7 años, y compartiendo la casa con los actores George y Matt Atkinson, y su hija Nellie, que eran los inquilinos. Pero a los pocos meses, en enero de 1934, Gladys sufrió un bloqueo mental, diagnosticándole esquizofrenia paranoide, por lo que pasó muchos meses en una casa de reposo, internándola en el Hospital Estatal Metropolitano. Marilyn quedó bajo la tutela del Estado y de su vecina, Grace Gather, amiga de su madre, quien se responsabilizó de las dos, ya que casi no volvió a ver a su madre, pues su vida la pasó entrando continuamente a los hospitales. Pasó casi año y medio viviendo con la familia Atkinson. Se cree que pudo pasar por abusos y maltrato infantil, y aunque siempre fue tímida, se volvió retraída y hasta tartamudeaba.
En el verano de 1935, con 9 años, se quedó con otro matrimonio y después con 2 familias más. Y en septiembre, Grace Gather la llevó a un orfanato de Los Ángeles, en California, The Angeles Orphans Home. Pero, aunque no estaba mal, se sentía abandonada, y en el orfanato creían que estaría mejor con una familia. Por lo que Grace se convirtió en su tutora legal y la sacó del orfanato en el verano de 1937, con 11 años. Pero solo duró unos meses, porque el marido de Grace intentó abusar sexualmente de ella. Después vivió temporadas con parientes y amigos de Grace, y a los 12 años volvieron a abusar de ella. Pasó por 11 familias adoptivas. En septiembre de 1938 la llevaron a vivir con Ena Lower, la tía de Grace, a Sutton, un vecindario de Los Ángeles, en California. Acudía a la escuela secundaria Emerson e iba semanalmente con Ena Lower a la iglesia. Marilyn destacaba en escritura, por lo que participó en el periódico escolar, a pesar de ser una estudiante mediocre. Ena era ya mayor y empezó con problemas de salud, y en 1941, con 15 años, Marilyn tuvo que volver a vivir con Grace y Erwin, en un distrito de la región del Valle de San Fernando. Ben Nice. Allí comenzó la escuela secundaria, y como un año después, la empresa de Erwin lo trasladó a un estado de los Estados Unidos de América, Virginia Occidental, y las leyes de protección infantil impedían que se llevaran a la niña fuera del estado, tuvo que volver al orfanato. 18 días después de cumplir los 16 años, el 19 de junio de 1942, se casó con su novio y vecino, James Dougherty, de 21 años, para evitar ser dada de nuevo en adopción, convirtiéndose en ama de casa y dejando los estudios. Ella siempre dijo que en su matrimonio se aburría mucho, y en 1943 su esposo se alistó en la Marina Mercante, por lo que se fueron a vivir a la isla Santa Catalina, una isla del Canal de California, al suroeste de Los Ángeles. Al año siguiente fue enviado al Pacífico, donde pasó casi 2 años, y Marilyn se fue a vivir con sus suegros y empezó a trabajar en una fábrica de municiones, Radioplane Company, una compañía de aviación que producía aviones no tripulados, que se utilizaban básicamente como blancos de artillería. A finales de ese año, conoció a un fotógrafo que lo habían enviado a la fábrica para hacerles fotografías a las trabajadoras y así levantar los ánimos a las fuerzas aéreas del ejército. Aunque después no se utilizó ninguna de sus fotos. A principios de 1945 dejó el trabajo en la fábrica y comenzó a trabajar de modelo con David Conover, el fotógrafo que conoció y para sus amigos, y acabó firmando un contrato en agosto de 1945 con la agencia de modelos Blue Book, mudándose sola. En la agencia no la consideraron para modelo de alta costura, pero sí para modelo de pin-up. Le alisaron el pelo y se lo tiñeron de rubio, apareciendo básicamente en revistas para hombres y anuncios, y convirtiéndose rápidamente en una de las modelos más trabajadoras y constantes, utilizando el apodo Jean Norman. Apareció en 33 portadas de revistas y acabó firmando un contrato con una agencia de actuación en el año 1946, con 20 años. Le hicieron una prueba que no salió del todo bien, pero le dieron un pequeño contrato para que no firmara con un estudio rival. Allí es donde eligieron su nombre artístico, Marilyn Monroe. Marilyn lo eligió Ben Leon, actor y ejecutivo de los estudios Century Fox, porque le recordaba a la estrella Marilyn Miller, una actriz de las más populares de los musicales de Broadway, y Monroe porque era el apellido de soltera de la madre de Marilyn. Su segunda opción de nombre artístico era Jean Adair.
Con 20 años, en septiembre de 1946, se divorció de su marido, James Dougherty, después de 4 años, ya que decían estaba en contra de su carrera, y en Sanctuary Fax le pedían ser soltera. Finalmente, James se convirtió en detective del Departamento de Policía de Los Ángeles y su nueva mujer le prohibía ver las películas de Marilyn. Marilyn Monroe aprendió en Fax actuación, baile y canto durante medio año. Le renovaron el contrato, dándole sus primeros papeles en el cine. Su primera película fue en el año 1947, con 21 años, y se titulaba Dangerous Years, Años Peligrosos. El estudio la inscribió en el Teatro Laboratorio de Actores, donde le enseñaron las técnicas del teatro de grupo. A ella le encantó, pero sus profesores la veían insegura y tímida para la actuación, por lo que no le renovaron su contrato en Fax. Así que solo trabajaba a veces como bailarina detrás de escena y para mantener los protagonistas en los conjuntos musicales, y volvió al modelaje. Pero Marilyn quería lograr triunfar como actriz, por lo que siguió estudiando en el laboratorio de actores, trabajó en algún pequeño papel, visitaba frecuentemente las oficinas de los productores y se hacía amiga de los columnistas. Con 22 años, logró hacerse amiga de Joseph Michael Schenck, un ejecutivo de Fax ruso de la que se convirtió su amante, y este convenció al director ejecutivo de Columbia Pictures para que la contratara. Su única película en el estudio con su pelo rubio platino fue el musical Ladies of the Chorus, Damas del Coro, una película de bajo presupuesto de 1948, en la que fue protagonista por primera vez, interpretando a una corista pretendida por un hombre rico. La película no tuvo éxito, por lo que rescindieron su contrato. Volvió al modelaje, hizo un anuncio para una cerveza y trabajó en desnudos artísticos para calendarios. Más tarde, conoció a Johnny Hyde, convirtiéndose en su amante, el vicepresidente de William Morris Agency, que era una agencia de talentos que representaba a artistas muy conocidos. Por él consiguió pequeños papeles en películas y en una gran película de cine negro en 1950 de John Huston, en la que solo salió en pantalla unos minutos, pero le valió de pasar de modelo de película a actriz seria. Johnny Hyde le consiguió un contrato de 7 años con Sanctuary Fax, aunque podrían optar por no renovar el contrato cada año. Pocos días después, falleció de un ataque cardíaco, lo que dejó a Marilyn profundamente dolorida. Hizo 3 comedias con papeles secundarios, utilizándola esencialmente como un adorno sexy, y en febrero de 1951, con 25 años, se inscribió en clases nocturnas de arte y literatura en la Universidad de California. Marilyn Monroe, por temor a que le salieran manchas en la piel, se lavaba la cara 15 veces al día. Medía 1,68 m y sus medidas eran 94, 58, 92, siendo su perfume favorito Chanel número 5. Recibía miles de cartas de admiradores a la semana, y el periódico del ejército, Barras y Estrellas, o el original en inglés, Stars and Stripes, que era un periódico diario militar que además de actualidad ofrecía asuntos referentes de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la declararon Miss Cheesecake en 1951, con 25 años, reflejándose las preferencias de los soldados en la Guerra de Corea. Y en febrero de 1952 la nombraron la mejor personalidad de taquilla joven en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una asociación de periodistas de la industria del cine en los Estados Unidos. Marilyn Monroe
tuvo relaciones con 2 directores de cine, 2 actores muy famosos y una estrella del béisbol. En marzo de 1952, con 26 años, se armó un alboroto cuando reconoció públicamente que en el 49 había posado en un calendario de desnudos. Así que, junto al estudio, que le aconsejó que lo admitiera abiertamente y sin tapujos, confesó que en ese momento estaba arruinada, por lo que en vez de dañar su carrera, se ganó la simpatía del público y el interés en sus películas. Marilyn ganó popularidad como símbolo sexual, pero ella quería también demostrar su valía en la actuación. Hizo un par de películas, un drama donde recibió críticas positivas y un thriller donde, a pesar de recibir críticas mixtas, la consideraron demasiado inexperta para un papel difícil. Después hizo 3 películas más, donde la encasillaban en papeles cómicos centrados en su atractivo sexual. A finales del 52, se ganó la mala reputación de ser difícil de trabajar con ella, porque no se presentaba o llegaba tarde, pedía muchas repeticiones hasta gustarle cómo había actuado o no recordaba lo que tenía que decir. Dijeron de ella que tenía baja autoestima, que era muy perfeccionista y al mismo tiempo tenía miedo escénico. En las sesiones de fotos, sin embargo, no sentía esa falta de control y era más impulsiva y natural, sin tener que seguir un guión. Por lo que empezó a recurrir a las anfetaminas, barbitúricos y alcohol, para aliviar su ansiedad y su insomnio crónico, volviéndose adicta seriamente en el año 1956, con 30 años de edad. Marilyn Monroe protagonizó 3 películas, sobresaliendo como un gran símbolo sexual y siendo una de las artistas más rentables de Hollywood. En la primera película interpretaba a una mujer fatal, que planeaba quitarle la vida a su esposo, interpretado por Joseph Cotten. Pidieron ese papel para ella, sustituyendo a una gran actriz. Y ahí desarrollaron junto con su maquillador su característico maquillaje: piel pálida, cejas arqueadas oscuras, labios rojos brillantes y un lunar. Marilyn se convirtió en una de las estrellas más importantes de Century Fox. El 14 de enero de 1954, con 28 años, se casó con Joe DiMaggio, un jugador de béisbol de las Grandes Ligas, en el Ayuntamiento de San Francisco, viajando de luna de miel a Japón. A los 9 meses, Marilyn solicitó el divorcio, ya que desde el principio él tuvo una actitud controladora, celosa y hasta físicamente abusiva. A pesar del proceso de divorcio, continuó su relación con él. De hecho, estuvieron a punto de volverse a casar por segunda vez. Le prometió que si fallecía ella primero, le dejaría flores en su tumba cada semana, y lo cumplió. Le envió rosas rojas 3 veces por semana durante 20 años. También salió con el actor Marlon Brando y con el dramaturgo Arthur Miller en octubre de 1955, teniendo ella 29 años. Ya había finalizado su divorcio y él se separó de su mujer. Marilyn hizo varias películas, una de ellas dirigida por Joshua Logan, un famoso director de Broadway, que aunque inicialmente dudaba de sus habilidades de actuación y conocía su reputación de difícil, cambió favorablemente su opinión sobre ella, comparándola con Charles Chaplin, por su capacidad de combinar la comedia y la tragedia. Marilyn Monroe se casó con Arthur Miller el 29 de junio de 1956, con 30 años, en la corte del condado de Westchester, en Nueva York, celebrando 2 días después una ceremonia judía en la casa del agente literario de Arthur. Marilyn se convirtió al judaísmo al casarse con él, por lo que en Egipto prohibieron todas sus películas. Y a causa de la imagen de Arthur Miller como intelectual y la de Marilyn Monroe como símbolo sexual, la prensa vio una discordancia
y escribieron un titular que decía así: Egghead Weds Hourglass. Cabeza de huevo se casa con reloj de arena. En agosto de 1956 fue nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical. Durante el rodaje de una película en 1956, con 30 años, dicen que tuvo un aborto espontáneo a causa de su dependencia excesiva a los medicamentos y por sus trastornos emocionales se convirtió en adicta a los sedantes y al alcohol. A mediados del año 1957, con 31 años, hizo un paréntesis de año y medio para dedicarlo a su vida familiar con su esposo y tuvo un embarazo ectópico, donde el óvulo fecundado se implantó y creció fuera de la cavidad del útero. Y un año después, padeció un aborto espontáneo. Probablemente por la endometriosis que padecía, una enfermedad en la que crece tejido en la parte exterior del útero, produciendo dolor y dificultades en un embarazo. Poco después, la internaron en un hospital por una sobredosis de barbitúricos. En julio de 1958, actuó en una comedia con Jack Lemmon y Tony Curtis, haciendo de nuevo el papel de rubia tonta. Marilyn no recordaba sus líneas, ni actuaba como le decían, por lo que exigió muchas repeticiones. Tony Curtis llegó a decir de ella que besarla era como besar a Hitler por la cantidad de repeticiones. Y Marilyn comparó la producción con un barco que se hunde y habló negativamente sobre sus coprotagonistas y el director, al que la molestaba enormemente, pidiendo que modificara muchas de sus escenas, algo que la desequilibró, empeorando su miedo escénico. Y se dice que estropeó adrede muchas escenas para actuar como ella quería. Pero al final el director quedó contento con su actuación y dijo de ella: cualquiera puede recordar líneas, pero se necesita un artista real para entrar en el set y no conocer sus líneas y aún así dar la interpretación que ella hizo. Se convirtió en un éxito comercial y de crítica, consiguiendo Marilyn un Globo de Oro a la mejor actriz y diciendo de ella un conocido semanario de cine que era una comediante con esa combinación de atractivo sexual y sincronización que simplemente no se puede superar. Entre 1960 y 1962 tuvo un declive profesional y dificultades personales. Durante el rodaje de una película, tuvo una aventura con el actor y cantante ítalo-francés Yves Montand, que trabajaba con ella en el rodaje. Y la producción se retrasó, porque ella muchas veces ni asistía al plató. En este periodo, el estado emocional y la salud de Marilyn se deterioró considerablemente, y por las noches llamaba muchas veces a su psiquiatra y psicólogo, derivándola a otros médicos, cuando él lo valoraba. A finales de 1960, con 34 años, su matrimonio con Arthur Miller acabó, comenzando él una nueva relación con una fotógrafa austriaca. Su salud empeoró al igual que su estado anímico, por lo que tenía dificultades para poder concentrarse, faltando en muchas ocasiones al rodaje. Le dolían enormemente los cálculos biliares, que son como piedritas de colesterol o bilirrubina que se forman en la vesícula biliar, y ya era tan adicta a los estupefacientes que hasta se maquillaba mientras aún dormía bajo sus efectos. En una ocasión tuvieron que detener la grabación para que ella pasara unos días en un hospital de desintoxicación. La prensa dijo de ella que estaba cerca de la muerte, pero no el porqué. El director de cine, guionista y actor John Huston dijo de ella que a pesar de sus problemas, cuando Marilyn actuaba no fingía una emoción, era real. Ella iría a lo más profundo de sí misma, la encontraría y la haría consciente. Más tarde, su adicción a los fármacos y al alcohol la llevaron de nuevo muy cerca de perder la vida. A principios del año 1961, con 35 años,
pasó medio año ocupándose de sí misma y de su salud. Se sometió a una intervención donde le extrajeron su vesícula infectada y enferma y le realizaron una operación de endometriosis, extirpándole el tejido de la cicatriz, internándola después por depresión durante un mes. En ese tiempo la apoyó su exmarido Joe DiMaggio y estuvo saliendo varios meses con su amigo el cantante y actor Frank Sinatra, con el que aseguraban que se había llegado a casar. Y cuando lo dejaron, él le regaló un perro maltés, al que llamó Muff. Se mudó a California y se compró una casa en Los Ángeles. En la primavera de 1962, con 36 años, recibió un Globo de Oro a la película favorita mundial. El 19 de mayo le cantó en el escenario del Madison Square Garden, en Nueva York, el cumpleaños anticipado del presidente John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, con el que dicen mantuvo un romance. Le cantó «Feliz cumpleaños, señor presidente». Llamó la atención con su atuendo, un vestido muy ceñido, cubierto de pedrería y de color beige, por lo que la hacía parecer desnuda. El vestido le quedaba tan estrecho que tuvieron que terminar de cosérselo una vez que se lo había puesto. Después, filmó una escena en una comedia, en la que nadaba desnuda en una piscina. Para la publicidad se invitó a la prensa, que hicieron fotografías, publicándose más tarde en una revista estadounidense, siendo la primera vez que una importante estrella posaba desnuda en la cumbre de su carrera. Más tarde, cuando estuvo de baja varios días por enfermedad de nuevo, Fox decidió que no podía esperar otra vez el retraso de una película, por lo que despidieron a Marilyn Monroe y la demandaron, reemplazándola por otra actriz de televisión y cine. Pero el actor se negó a hacer la película con otra que no fuera Marilyn, por lo que la Fox también lo demandó, cerrando la producción y culpando a Marilyn por la desaparición de la película, difundiendo publicidad dañina sobre ella, afirmando que tenía un trastorno mental. Se arrepintieron pronto de eso, y a finales de junio negociaron de nuevo con Marilyn Monroe para realizar 4 películas, 2 de ellas comedias. Participó en varias empresas publicitarias y entrevistas para restaurar su imagen pública, además de una sesión de fotos por primera vez para Vogue, una revista de moda estadounidense. Colaboró con un famoso fotógrafo, con el que hizo 2 series de fotografías, una de moda estándar y la otra posando desnuda, que se publicaron con el título La última sesión, después de fallecer. Marilyn vivía en el elegante vecindario Brentwood, un barrio del oeste de Los Ángeles, en California. Tenía una biblioteca con más de 400 obras de distintos géneros: religión, literatura, psicología y jardinería. La noche antes de su fallecimiento, rechazó ir a una fiesta en la casa de la playa de Peter Lawford porque estaba muy cansada y se fue a dormir a las 20 horas. El 4 de agosto de 1962, Eunice Morrie, su ama de llaves, se despertó a las 3 de la madrugada del día 5 y se percató de que algo no iba bien, ya que vio la luz debajo de la puerta de la habitación de Marilyn, por lo que la llamó e intentó abrir la puerta, que estaba cerrada. Así que llamó inmediatamente al psiquiatra de Marilyn, Ralph Cruikshank, un famoso psiquiatra y psicoanalista estadounidense, el cual llegó enseguida y entró a su habitación por una ventana que rompió, encontrando a Marilyn Monroe en la cama sin vida. El médico de Marilyn, Jaime Engelberg, llegó sobre las 3:50 de la madrugada, declarándola fallecida. El psiquiatra llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles a las 4:55 de la madrugada. Atendiendo a la llamada, el jefe Jack Clemens, escuchando el inquietante mensaje,
de que la actriz había fallecido. Cuando llegó, observó una serie de incoherencias en las declaraciones del ama de llaves y los dos médicos, que estaban muy nerviosos y se habían retrasado llamativamente en avisar a la policía. La escena parecía modificada. Las sábanas estaban limpias y cambiadas, y el cuerpo lo habían movido. Marilyn tenía cogido el teléfono, como si hubiera intentado llamar a alguien o hubiera estado hablando cuando falleció. El jefe de policía advirtió que el ama de llaves estaba lavando ropa a esas horas, lo que le extrañó mucho. Los amoratamientos del cuerpo no correspondían con la postura en la que estaba extendida Marilyn, algo extraña y poco natural. Tampoco había ni vaso ni jarra de agua con la que hubiera podido tomar las pastillas, algo que el policía le comentó a los médicos, y más tarde, cuando llegaron otros policías, forenses y peritos, apareció en la escena un vaso. El informe de toxicidad mostró que había fallecido entre las 20:30 y 22:30 de la noche, y que la causa del fallecimiento fue por intoxicación aguda de barbitúricos, o sea, una sobredosis de fuertes sedantes utilizados para el insomnio. Junto a su cama se encontraron frascos vacíos de medicamentos y se descartó que Marilyn tuviera una sobredosis accidental, ya que las dosis de su cuerpo estaban muy por encima del límite mortal. Los médicos de Marilyn manifestaron que había tenido sobredosis en el pasado varias veces, creían que intencionadamente, y que había sido propensa a miedos severos y depresiones frecuentes con cambios de humor abruptos e impredecibles. Por lo que el forense, debido a esto y a la falta de cualquier otro indicio que descartara lo contrario, catalogó su fallecimiento como probable suicidio. Aunque muchos creen que de una forma u otra le quitaron la vida. Sus médicos le recetaban distintos medicamentos que puede que se acumularan en su organismo y alcanzaran niveles peligrosos para su vida. Se piensa que Marilyn falleció mucho antes de que avisaran a la policía y que su dormitorio fue amañado y organizado antes de llamarla. Y la suposición del suicidio distrajo enormemente la atención sobre una posible responsabilidad de su muerte en sus médicos personales. Su fallecimiento a los 36 años fue noticia de primer plano en Estados Unidos y Europa, e incluso se dijo que la tasa de suicidios en Los Ángeles se duplicó el mes después de su fallecimiento. Realizaron su funeral el 8 de agosto de 1962 en el cementerio Westbeth Village Memorial Park. Fue privado, asistiendo solo su familia y amigos más cercanos. Su media hermana, Bernice Baker, que trabajaba como inspectora en una fábrica, contable y diseñadora de vestuario, y que había escrito unas memorias sobre la vida y carrera de Marilyn, contó que la representante comercial de Marilyn, Ines Melsen, que también asistió, el mismo día de su muerte quemó documentos y cambió la cerradura de uno de los archivadores. Y organizó el servicio Joe DiMaggio, su segundo marido. Marilyn fue enterrada con un vestido verde y un ramo de rosas rojas entre las manos. Fue sepultada en la cripta número 24 en el corredor de los recuerdos. Y las calles de alrededor del cementerio se llenaron de gente. Su hermana contó: «No creo que se haya suicidado. Pudo haber sido un accidente porque acababa de hablar con ella un rato antes. Me dijo lo que tenía planeado hacer. Acababa de comprar una casa nueva y estaba trabajando en las cortinas de las ventanas. Tenía tantas cosas que esperar y estaba muy feliz». Marilyn Monroe tenía muchas facetas en su personalidad. Era una mujer con gran feminidad, inseguridad, seducción y atractivo muy aprendidos, sexualmente muy sugerente y consciente de sus cualidades. Y en la sociedad de su tiempo,
La gente pensaba a veces que era menos inteligente de lo que era realmente, siendo para ella muy significativo lo que creían los demás, sobre todo los más cercanos. Floreció en ella una personalidad depresiva, nerviosa, hipocondríaca y obsesiva que delataba carencias de cariño en su infancia y juventud, que indudablemente afectaba en su trabajo. Padecía crisis de ansiedad, conductas impulsivas y llegaba tarde a los rodajes. Aunque en la pantalla representaban a Marilyn como una rubia tonta pero sexualmente atractiva, era algo fabricado con mucho esmero, y tanto los críticos como el público creían que esa era su verdadera personalidad, así que se convirtió en un inconveniente cuando quiso dedicarse a otro tipo de papeles y funciones, y ser respetada como empresaria. Marilyn se emancipó como actriz y llegó a fundar su propia productora. Fue la segunda mujer en tener su propia compañía de producciones en Hollywood, Monroe Productions, empresa que produjo la película El príncipe y la corista en el año 1957, que protagonizó junto con el actor Sir Laurence Olivier, un actor inglés que además dirigió la cinta. Vio cómo se producían abusos y acoso sexual en los estudios, y ella denunció esa realidad, en un momento en que las mujeres, en su gran mayoría, no se hubieran atrevido. De hecho, en una revista de cine y televisión, en el año 1953, habló sobre la realidad sexista que había tras la pantalla, y hablaba de los lobos que había conocido, diciendo: «Hay muchos tipos de lobo. Algunos son siniestros, otros son simplemente juerguistas, que intentan conseguir algo a cambio de nada, y otros lo convierten en un juego». Uno de ellos fue el director de Columbia Pictures, Henry Cohn. Por lo visto, una vez la invitó a su yate a pasar con él un fin de semana, a lo que ella contestó que estaría encantada de ir para conocer a la señora Cohn, por lo que el millonario potentado la amenazó con arruinarle la carrera, cosa que nunca pudo hacer. De ella dijo una profesora de literatura y comprensión pública de las humanidades en la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres: «El mayor mito es que era tonta, que era frágil y que no pudo actuar. Ella estaba lejos de ser tonta, aunque no tenía una educación formal y era muy sensible al respecto. Pero en verdad era muy inteligente y muy dura. Tenía que ser ambas cosas para vencer al sistema de estudios de Hollywood en la década de 1950. La rubia tonta era un papel, era actriz, una actriz tan buena que ahora nadie cree que ella fuera otra cosa que lo que retrató en la pantalla». Cuando falleció, descubrieron que Marilyn estaba siendo escuchada mediante un profesional sistema de micrófonos en su casa. Las versiones sobre su fallecimiento siguen cambiando después de tantos años. Incluso se sospechó que fue alguien de la familia de los Kennedy quien dio la orden de su muerte, pues un director y guionista de cine australiano, nacido en Francia, que descubrió un documento del FBI en el que sugería que John Fitzgerald Kennedy, junto al psiquiatra de Marilyn y su ama de llaves, fueron los que incitaron a Marilyn al suicidio, utilizando su conducta suicida, ya que supuestamente ella llevaba registros en un pequeño libro rojo de conversaciones confidenciales. Según su biógrafo, se relacionaba a Marilyn con varios líderes de la mafia e incluso hizo declaraciones comprometidas que no gustaron a todo el mundo. Y se cree que los responsables de su muerte fueron 5 sicarios por orden del jefe de la mafia de Chicago. También dicen que el presidente de Estados Unidos del momento le reveló a Marilyn el accidente del ovni Roswell, en el que se veían cosas del espacio exterior, el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho de Nuevo México. Parecía un disco volador,
pero al final el ejército de los Estados Unidos dijo que era solo un globo sonda común. Y que por lo visto ella lo había amenazado con contarlo todo al mundo. Por lo que la CIA fue quien pudo acabar quitándole la vida. Marilyn Monroe sufrió sola y sufrió junto a sus hombres. Ella dijo en su momento que una estrella era un objeto y detestó serlo. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.